Hace algunas semanas, estaba al volante de mi camión de trabajo, que utilizo para realizar diversas entregas en mi área local. Es un camión de tamaño considerable, y mi trabajo implica hacer entregas en diferentes horarios a lo largo del día. Este incidente ocurrió durante una noche mientras regresaba a la oficina principal de mi empresa después de un día prolongado. El reloj marcaba alrededor de las 11 de la noche. Normalmente, no trabajo hasta tan tarde, pero debido a la alta demanda, era uno de esos momentos más ocupados. Todavía me encontraba a una distancia considerable, transitando por una zona más rural en una carretera tranquila. La única iluminación provenía de los faros de mi camión. Mientras conducía, de repente noté una figura al borde de la carretera más adelante. Reduciendo gradualmente la velocidad, me di cuenta de que era una mujer parada muy cerca del carril de conducción, a unos 2 metros de la línea. No podía entender por qué estaba allí. No había negocios ni casas en las inmediaciones que yo conociera. Además, no vi un automóvil en el lado de la carretera que pudiera pertenecerle, lo que indicaría una avería u otro problema. Era bastante desconcertante. Decidí detenerme y preguntarle sobre su bienestar. Estacionando mi camión justo frente a ella, se acercó al lado del conductor. Bajando la ventana, le pregunté si todo estaba bien y que la había llevado al lado de la carretera. Explicó que había tenido una discusión con su amigo, él se detuvo bruscamente, insistió en que bajara y luego se fue, dejándola varada. Añadiendo al problema, mencionó que dejó su teléfono en el coche de su amigo y expresó incertidumbre sobre qué hacer a continuación. Luego, solicitó si podía llevarla al pueblo más cercano. Teniendo un buen conocimiento del área, he recorrido sus carreteras durante años, cubriendo cada ciudad en un radio de 80 kilómetros. El pueblo más cercano estaba a tan solo un corto trayecto de unos 5 o 10 minutos por la carretera. Este pequeño pueblo contaba con algunas gasolineras, una tienda de comestibles y un par de restaurantes. Aceptando llevarla, la dirigí al lado del pasajero y nos pusimos en marcha. Curioso sobre su destino, le pregunté sobre su residencia, y mencionó una ciudad situada en la dirección completamente opuesta. Al principio, lo encontré un poco peculiar y le sugerí dejarla allí, ya que estaba a la misma distancia pero en dirección opuesta. Sin embargo, insistió en que nuestro destino actual estaba perfectamente bien. Después de eso, nuestra conversación se desvaneció en silencio, acompañado solo por el suave murmullo de la radio. Sin embargo, comenzó a exhibir un comportamiento peculiar. De la nada, estalló en risas, una risa que llevaba un tono casi siniestro. Aunque estaba tentado a preguntar cuál fue el motivo de su diversión, me contuve. Poco después, comenzó a mirarme fijamente, mientras yo mantenía mi atención en la carretera. La duración de su intensa mirada se sintió incómodamente larga, lo que me llevó a romper la incomodidad comentando sobre el agradable clima. Aunque permaneció en silencio, cesó la mirada prolongada. Fue entonces cuando noté que estaba mirando hacia abajo, absorta en su teléfono celular. Lo encontré extraño, ya que había mencionado que dejó su teléfono en el auto de su amigo. Al mirar, parecía que estaba enviando mensajes a alguien. Mientras consideraba si mencionarlo, opté por quedarme en silencio y seguí conduciendo. Cuando nos acercamos al pueblo cercano, a unos minutos de llegar, de repente habló. Expresando un cambio de planes, solicitó que la llevara a un lugar diferente, un poco más lejos. Intrigado, pregunté sobre el nuevo destino. Mencionó otra ciudad que afirmaba conocer mejor. Sin embargo, según mi amplio conocimiento del área, reconocí que su descripción no coincidía con otra ciudad, en cambio, conducía a una zona más rural caracterizada por caminos de tierra y bosques. Preocupado por su repentino cambio de planes, cuestioné su elección de destino. Tras un prolongado silencio, finalmente respondió cínicamente: no te preocupes por ello. Mis instintos se activaron y la situación me causó incomodidad. Al llegar a la primera ciudad, decidí detenerme en una gasolinera abierta y le informé que ese sería el final del trayecto. Aunque inicialmente no estaba contenta, finalmente salió del camión.
Dejé el lugar, confiando en que tenía acceso a un teléfono y estaría bien. Me pareció que podría estar tramando algún tipo de plan al llevarme a una ubicación remota, y estoy aliviado de no haber caído en la trampa. Trabajé como camionero durante varios años, y una experiencia vívida de mi primer año en el trabajo sigue grabada en mi memoria. Conduciendo un camión de carga, tenía la comodidad de dormir en la cabina, una rutina que seguía con frecuencia. En esta ocasión particular, después de un día exitoso de manejo, me encontré adelantado en mi horario. Llegué a una parada para pasar la noche más temprano de lo habitual. No recuerdo el estado o la ciudad específicos, pero no estaba cerca de ninguna área urbana importante. Me detuve en una parada de camiones a poca distancia de la autopista. Extrañamente, estaba bastante tranquila cuando llegué, a diferencia de las paradas de camiones típicamente bulliciosas que frecuentaba. Considerando la hora temprana, esperaba que se llenara más tarde. Con solo unos pocos camiones alrededor, encontré un lugar conveniente para estacionarme por la noche. Después de eso, me dirigí adentro para conseguir algo de comida y usar el baño. Después de cenar, regresé a mi camión, comí mi comida y vi mi televisor portátil. Mientras me sumergía en el entretenimiento, pasaron varias horas. Durante este tiempo, creí detectar el sonido de alguien caminando cerca de mi camión. Me pareció un poco desconcertante, ya que mi lugar de estacionamiento estaba algo apartado. Sin embargo, no le di mucha importancia. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que era hora de dormir. Pensé en volver a la parada de camiones para una última visita al baño y una rápida revisión, antes de dar por terminada la noche. Al salir de mi camión, observé que el entorno estaba tranquilo, con algunos camiones adicionales en las cercanías. Ninguno de ellos estaba estacionado particularmente cerca del mío. Después de una rápida revisión dentro de la parada de camiones, regresé a mi camión, listo para dormir, y pronto me quedé dormido, cansado del manejo del día. En mitad de la noche, de repente me desperté, encontrándome acostado de lado mirando hacia la parte trasera del camión. Me di cuenta de inmediato de que había un ruido proveniente de dentro de mi camión. Me sorprendí, alguien estaba dentro conmigo. La perspectiva de voltearme para verlos era desalentadora, así que fingí seguir durmiendo. Parecía que el intruso estaba rebuscando entre mis pertenencias. Permanecí inmóvil, esperando que se fueran. Después de unos momentos de silencio, los sonidos inquietantes se reanudaron. Poco a poco, giré la cabeza lo suficiente como para ver que alguien estaba dentro de mi camión conmigo. Estaban de espaldas, lo que hacía imposible identificarlos. Aunque una parte de mí consideró hablar, opté por mantener la apariencia de estar dormido, sin estar seguro de cómo podrían reaccionar. Cada momento que pasaba se sentía agonizante. De repente, los escuché ponerse de pie, y sentí que se acercaban, parados justo sobre mí. La cercanía era inquietante, estaban a escasos centímetros, posicionados sobre mi cama. Permanecí inmóvil, tratando de mantener la fachada de sueño. La persona permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, de pie durante al menos un minuto. Me sorprendió que no pudieran escuchar los latidos acelerados de mi corazón. Finalmente, se alejaron. Después de lo que pareció otro minuto, escuché que una de las puertas de mi camión crujía al abrirse y luego cerrarse, volviendo al silencio. Durante varios momentos, no hubo movimiento, y esperaba que el intruso se hubiera ido. Finalmente, reuní el valor para voltear y revisar, y para mi alivio, el interior estaba vacío. Lentamente, me levanté y examiné los alrededores, se habían ido. Revisé mis puertas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. La parte peculiar fue que ninguna de mis ventanas parecía estar rota, no podía entender cómo el intruso había conseguido entrar. Una revisión exhaustiva reveló objetos robados, incluyendo mi billetera y reloj. Aunque frustrado, no pude evitar sentirme agradecido por mi seguridad.
Salí de mi camión y busqué refugio dentro de la parada de camiones, llamando rápidamente a la policía. Llegaron después de un tiempo, pero no tenían mucho que hacer. Descubrieron, sin embargo, que la cerradura de la puerta del lado del pasajero estaba rota. Dado que mi camión ya tenía cierta antigüedad en ese momento, el desgaste puede haber contribuido. Después de este inquietante incidente, continué mi carrera como camionero solo por otro año. Sin duda, destaca como mi experiencia más aterradora. Esta es una historia extraña de mi tiempo como camionero. Trabajé en ese papel durante muchos años, hasta que cambié a un trabajo diferente que me resultó más adecuado. Sin embargo, tengo numerosos recuerdos de mis años viajando por la carretera. Una vez, había estado en la carretera durante un tiempo considerable, y decidí detenerme en una concurrida parada de camiones. Al entrar al edificio, entablé una conversación con una mujer que también estaba allí. Creo que ambos pedimos algo de comer y esperamos juntos. Nuestra conversación comenzó de manera casual, y descubrí que ella también era camionera. Nos sumergimos en discusiones sobre nuestros trabajos, y terminamos compartiendo una comida en la parada de camiones. Nos conocimos un poco, y me alegró haber hecho una amiga que compartía la misma profesión. La carretera podía volverse un poco solitaria a veces, especialmente porque yo estaba soltero en ese entonces. Recuerdo que la mujer preguntó por mi ciudad natal, y mencionó ser de una ciudad cercana a la mía. Resido cerca de una ciudad importante, y la zona es bastante poblada. Después de nuestra conversación, le di mi dirección. Expresó su intención de enviarme una postal desde la próxima ciudad a la que iría conduciendo. Todo parecía normal en ese momento, ya que disfrutábamos de una agradable conversación. Sentí una buena conexión con ella. Eventualmente, llegó el momento de que cada uno siguiera su camino, pero no antes de intercambiar números de teléfono. Estaba optimista acerca de la posibilidad de volver a verla cuando regresara a casa. Continué con mi manejo, y durante los próximos días, permanecí en la carretera. Eventualmente, regresé a casa durante mis días libres. Durante este tiempo, había estado intercambiando mensajes de texto a diario con la mujer que conocí. Una noche, mientras estaba en casa, hubo un golpe en la puerta cerca de la medianoche. Viviendo solo en una casa modesta en las afueras de la ciudad principal, que mencioné anteriormente, me sentí un poco vacilante y decidí asomarme por la ventana antes de abrir la puerta. Había un hombre parado allí, y no tenía idea de por qué estaba en mi puerta ni quién podría ser. Sintiéndome incierto, opté por no responder a los golpes. Sin embargo, persistió y golpeó de nuevo. Cuando me abstuve de responder por segunda vez, observé desde mi ventana cómo se dirigía hacia la parte trasera de mi casa. Esto elevó mi nivel de preocupación. Llegó a la puerta trasera y comenzó a golpearla, seguido de golpes en una de las ventanas traseras de mi casa. Ahora en la sala de estar en el centro de mi casa, comencé a preocuparme de que el hombre pudiera intentar entrar. Tomando medidas de precaución, me acerqué a la puerta trasera y grité que estaba llamando a la policía. Inicialmente, esto no pareció afectarlo. El hombre permaneció en silencio y en su lugar. Tomé la decisión de llamar a la policía, y eso es precisamente lo que hice. Parecía improbable que tuviera buenas intenciones. Proporcioné a la policía un relato detallado de la situación. Después de terminar la llamada con la policía, el hombre pareció estar en la misma posición. Aproximadamente un minuto después, hubo un sonido de cristales rotos desde la parte trasera de mi casa. En respuesta, entré a mi habitación y cerré la puerta, pero no hubo más ruidos. Incierto de si el hombre había entrado a mi casa, esperé unos 10 minutos. Finalmente, escuché a la policía en la puerta principal. Salí cautelosamente de mi habitación, pero no vi a nadie. Al llegar a la puerta principal, la policía entró y realizó una búsqueda de mi casa. Observaron que una roca grande había sido lanzada a través de una de mis ventanas traseras. El individuo se había ido, quienquiera que fuera.
Después de ese incidente, el hombre nunca regresó. Sin embargo, la parte peculiar es que la mujer con la que había estado enviando mensajes de texto también dejó de comunicarse. A pesar de nuestras interacciones positivas, dejó de contestarme de repente, y mis intentos de llamarla fueron infructuosos. Parece que estos eventos estaban de alguna manera vinculados, pero sigue siendo algo desconocido para mí.